Ya estamos dispuestos para comenzar otro estudio más de sabiduría para el corazón. ¿Tiene su Biblia? Busque Romanos capítulo 6 versículos 1 y 2. Déjeme contarle como introducción que un joven llamó a su pastor a altas horas de la noche y le preguntó si se podían reunir al día siguiente. Ellos se pusieron de acuerdo en compartir un desayuno juntos en un restaurante cercano. Esa mañana se sentaron juntos en una mesa del restaurante y el joven le contó al pastor las malas noticias. Un viaje de negocios reciente con una compañera de trabajo lo llevó a pecar. Él había visto venir esto, pero no se protegió de lo que podía pasar, y ahora ya sucedió. El joven le preguntó al pastor, ¿y ahora qué hago? Antes que el pastor abriera su boca, se puso a pensar en la pobre familia, la mujer y los niños que serían terriblemente afectados por el pecado de este hombre. Para guiar a este joven a pensar bíblicamente en lo que había hecho y lo que debería hacer, el pastor le pidió que escuchara una serie de preguntas y luego las respondiese. El pastor le preguntó, ¿le pediría perdón a Dios en oración? ¿Confesaría su pecado a la mujer involucrada y le diría que no sucederá de nuevo? ¿Confesaría su pecado a su esposa y le pediría perdón? ¿Estaría dispuesto a hacerse una prueba de HIV antes de poner en peligro la salud de su esposa y el hijo que ella espera dar a luz? El hombre de negocios escuchó cada una de las preguntas sin expresión ni comentarios. Cuando el pastor terminó, el joven puso el desayuno a un lado, se recostó en el respaldo de su silla y dijo, «Yo no vine para que me haga todas estas preguntas. Acudí a usted para hallar gracia. La verdad que usted me desilusiona». ¿Sabe una cosa? Estoy convencido que si uno le dice a ese hombre que es un antinomianista, él respondería, ¿y eso qué es? Si le dice que un antinomianista es alguien que cree que el pecado no es tan malo porque la gracia de Dios es tan grande, puede que le conteste, bueno, tal vez sea uno de esos. Pocos de nosotros vamos a querer estar en esta categoría. De hecho, la mayoría de nosotros sabe muy poco acerca del antinomianismo. Sin embargo, la Iglesia en cada generación ha tenido en sus filas más personas adeptas al mismo de lo que quisiera reconocer. Antinomianismo es la creencia que el pecado no importa porque la gracia de Dios está disponible, y creo que es una de las amenazas más grandes que tiene el cristianismo actual. Se trata de personas que se hacen miembros de iglesias, cantan himnos y canciones, ayudan en la escuela dominical, pero sus vidas no son diferentes a las del mundo. Estos se visten, hablan, compran, bromean, trabajan y juegan con el mismo impulso y motivo que un incrédulo. Cuanto más influencia tienen en la iglesia, más se va a parecer esta al mundo. Estas son personas que creen que la gracia es una excusa para su pecado. Las iglesias prominentes en los Estados Unidos están llenas de antinomianismo. Judas escribió una dura advertencia acerca de esto en su epístola. Allí leemos en Judas versículo 4 de esta manera. Si tiene su Biblia, busque este pasaje. Dice la Biblia allí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la porción. ¿No se le pasó por la cabeza en esta semana el pensar, sé que lo que estoy haciendo es pecado, y de no ser por la gracia de Dios estaría en problemas? ¿No pensó esto? En cierta manera es verdad. Somos pecadores y de no ser por la gracia de Dios estaríamos totalmente en problemas. Sin embargo, por otro lado, uno podría estar muy equivocado. Permítame decirle por qué. Piense en esto. ¿La gracia de Dios nos libra del pecado o nos libra para pecar? Lo que quiero hacer hoy es formular y responder
una pregunta. Luego, voy a orar para que el Espíritu de Dios haga una emboscada en su corazón con la realidad de su respuesta y que quite la máscara de su mente y corazón, revelando así quién es usted. La pregunta es la siguiente. ¿La presencia de la gracia es una excusa para que practique el pecado? ¿Escuchó la pregunta? ¿La presencia de la gracia es una excusa para que practique el pecado? Esta viene a ser la misma pregunta que se le hizo hace 2000 años atrás. La Iglesia en cada generación ha sido confrontada con esta pregunta. La pregunta está registrada en Romanos capítulo 6, versículo 1. Fíjese lo que leemos allí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué diremos pues? Lo podríamos parafrasear de la siguiente manera. ¿Qué vamos a decir de esto? Obviamente, esto nos lleva a Romanos capítulo 5, donde Pablo declaró: «Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». En otras palabras, cuando el pecado se amontonó, la gracia aún superó y lo desbordó. El pecado cobró altura, pero la gracia lo sobrepasó. ¿Qué va a decir al respecto? Pablo sabía muy bien lo que iban a decir. Ellos iban a decir: me imagino entonces que podremos seguir pecando para que la gracia continúe creciendo. Eso, mi amigo, es antinomianismo. Como Dios es glorificado por la expresión de sus atributos, y sus atributos incluyen a la gracia, y como la gracia es demostrada cuando nosotros pecamos, entonces pequemos como unos maníacos para que la gracia de Dios se revele y los atributos de Dios sean magnificados. Démosle la oportunidad a Dios de demostrar cuán lleno de gracia es. Usted dirá: me parece que eso me gusta, ¿no? Y su pensamiento de: sé que esto es pecaminoso, pero Dios va a perdonarme porque Él todo lo perdona. ¿Pensó alguna vez así? El antinomianista más famoso de la historia mundial, persona de la cual todos deberían saber algo, fue Rasputín. Su verdadero nombre era Gregory, pero los aldeanos locales le pusieron Rasputín, que significa inmoralidad. Cuando Rasputín tenía 22 años, hizo un peregrinaje espiritual a Grecia. En su estadía allí, estuvo bajo la influencia de una secta antinomianista conocida como los flagelentos. Ellos creían que pecar era necesario para la salvación. Cuanto más uno pecaba, más seguro podía estar de su salvación. Después de 2 años, Rasputín reapareció en su aldea local en Rusia como un hombre sagrado y misterioso, con un deseo por la inmortalidad y una habilidad inusual de curar a los enfermos. Para ese entonces, él había desarrollado su propia rama de antinomianismo. Él creía que una persona debía quedar físicamente exhausta por la inmoralidad y la borrachera, y una vez que alcanzaba ese estado de cansancio pasaría a ser recipiente de la gracia de Dios. Eventualmente Rasputín viajó a Petersburgo y logró una audiencia con la familia imperial, el zar Nicolás y su esposa Alexandra. El zar y su esposa estaban pasando un momento difícil con la enfermedad incurable de su hijo, que sufría de hemofilia. Al parecer, la presencia de Rasputín ayudó a que la salud del hijo mejorara. Él pasó a ser parte del círculo íntimo de la familia real. Inclusive, cuando la familia fue confrontada con los escándalos morales y financieros de Rasputín, Alexandra lo defendió y se rehusó a hacer algo al respecto. Luego comenzaron los rumores diciendo que ellos también estaban involucrados en cuestiones inmorales. Cuando se desató la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás tomó el comando del ejército personalmente, dejando a Alexandra y Rasputín solos. Se les dio mucho más poder que antes. Líderes prominentes se fueron al exilio por pedido de Rasputín. Personas malvadas llegaron al poder por medio de Rasputín. La economía y la moral pública tocaron fondo. En breve, la anarquía comenzaba a adueñarse de las calles de la capital.
Ministros del gobierno conspiraron a asesinar a Rasputín y finalmente lo lograron al envenenar su vino y arrojarlo al río donde se ahogó. El daño a la nación rusa ya se había hecho. El zar perdió toda credibilidad junto a la reina Alexandra. El tiempo de la revolución había llegado. 3 meses después, el zar Nicolás y su familia fueron brutalmente acribillados por rebeldes rusos conocidos como los bolcheviques. El vacío de poder fue ocupado por un líder conocido como Lenin, quien trajo sus ideas de lo que conocemos hoy como el comunismo. Un historiador escribió que de no haber habido un Rasputín nunca hubiera habido un Lenin. De no haber habido un Lenin, no se hubiera propagado nunca el comunismo ateo a través del imperio. Amigos, la falsa teología que engañó a un hombre y luego a toda la familia real, y luego a la sociedad de místicos, finalmente abrió el camino a casi 100 años de comunismo ateo que dominó a más de 1 billón de personas. La teología bíblica ya ha sido abandonada por la mayoría de las grandes iglesias de distintos países y hombres malvados han logrado posiciones de poder en el mundo. Mi amigo, si el antinomianismo puede engañar a un hombre y luego influenciar y engañar a muchas personas, posiblemente sea un peligro para usted también. ¿Tuvo alguna vez el pensamiento, sé que estoy pecando, pero estoy seguro que Dios me va a perdonar? ¿Pensó alguna vez así? Sé que no tendría que estar mirando esto o aquello, pero Dios es un Dios de gracia. ¿No es maravilloso? Le pregunto de nuevo, ¿la presencia de la gracia es excusa para practicar el pecado? ¿Cree que ha sido liberado del pecado o liberado para pecar? ¿No es eso lo que Pablo insinúa? El pecado crece, pero la gracia crece aún más que todo nuestro pecado. Nosotros cantamos cosas así. ¿Estamos cantando himnos herejes? Me pregunto. ¿Qué van a decir al respecto? Dice Pablo en Romanos 6:1, ¿vamos a continuar pecando para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En el versículo 2 leemos, en ninguna manera. El versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, otra vez se repite. En otras palabras, ni lo piense, por favor. Así lo traducía mi madre y lo usaba con frecuencia. Pero hay 3 preguntas concernientes a la gracia de Dios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Creo que Pablo está haciendo 3 preguntas en esta frase. Se trata de 3 preguntas que él creyó que nos alertaría y prevendría que vayamos por el camino que destruye el verdadero significado de la gracia y pervierte el verdadero deseo de una vida santa. Las 3 preguntas son estas. Escuche bien. ¿Se olvidó de lo que le ha sucedido? ¿Se olvidó quién es? ¿Se olvidó a dónde pertenece? Vamos con cada una de estas preguntas. ¿Se olvidó lo que le ha sucedido? Fíjese nuevamente en el versículo 2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dicho de otra manera, ¿se olvidó que ha muerto al pecado? ¿Se olvidó de eso? Usted no tiene que pecar en cada oportunidad. Ha muerto al pecado, entiéndalo. Pablo usa esta expresión una y otra vez en este capítulo de Romanos. Él dice en el versículo 3, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y allí está. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Allí está. Versículo 5, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 11, consideraos muertos al pecado. Allí está. Se va repitiendo constantemente esta frase.
una y otra vez. El apóstol Pablo dice que hemos muerto al pecado y no podemos estar más muertos. Ahora, hablando de estar muerto al pecado, hay 5 interpretaciones de estar muerto al pecado. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con que hemos muerto al pecado? Vamos a luchar con el pecado. Entonces, ¿cómo podemos luchar con algo que no está vivo? Permítame darle 5 interpretaciones. 4 son errores de interpretación muy comunes en la actualidad. Nosotros hemos sido afectados por estos errores. Créalo que es así. El primer error de interpretación, tome nota, siempre le animo a hacerlo. El primer error de interpretación es que, como creyentes, hemos muerto a la atracción del pecado. Esta interpretación puede probarse falsa al leer simplemente las cartas de Pablo a los creyentes que se convirtieron a Cristo y, a pesar de todo, son tentados a pecar. Pablo mismo va a decir en el próximo capítulo 7 de Romanos, versículos 19 al 20 y el versículo 24, de esta manera, se lo leo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O estamos muertos al pecado, pero ese cuerpo muerto aún nos produce problemas? No hemos muerto a la atracción del pecado. Tengamos cuidado con esto. No hemos muerto a la atracción del pecado. Pero, en segundo lugar, el segundo error de interpretación es que nosotros, como creyentes, debemos morir al pecado diariamente. Alguien puede encontrar espacio para este argumento y, desde ya, el movimiento de santidad tiene como uno de sus distintivos la idea de crucificar el viejo yo como secreto a la vida cristiana victoriosa. El problema es que el punto de inicio está mal. Esta interpretación comienza con el esfuerzo humano en vez de comenzar con Dios. Además, la imagen está mal. Si hay algo que uno no puede hacer es crucificarse a sí mismo. Finalmente, el tiempo verbal que usa Pablo no encaja con este punto de vista. Pablo no está diciendo que debemos morir cada día, sino que ya hemos muerto al pecado. De la misma manera que todos hemos pecado en Adán, en el pasado, también hemos muerto en Cristo en el pasado. Cuando Adán pecó, como cabeza de la raza humana, nosotros pecamos con él. Cuando Cristo murió en la cruz como cabeza de la nueva raza, nosotros morimos con él. Le recuerdo, estamos viendo 5 interpretaciones de lo que significa estar muerto al pecado. 4 son erróneas, 1 es la correcta. Dijimos, los creyentes mueren a la atracción del pecado. Algunos creen esto. En segundo lugar, mencionamos que los creyentes mueren al pecado diariamente. En tercer lugar, la naturaleza pecaminosa del creyente ha sido erradicada. Ese es otro error. Un tercer error de interpretación es que la naturaleza pecaminosa del creyente ha sido erradicada. Esta filosofía enseña que una persona pasa a ser perfecta en justicia. La tragedia de esta filosofía es que confunde la perfección de Cristo con nuestra perfección. También ignora las muchas promesas que, si nosotros, los creyentes, confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, y no fue escrito a incrédulos, sino a creyentes. El cuarto error de interpretación es que los creyentes morimos al pecado renunciando a éste. Dicho de otra manera, un creyente alcanza ese punto especial en su viaje espiritual en el cual renuncia al pecado. Si bien es verdad que el creyente renuncia a estar involucrado con el pecado y busca huir de la tentación, este punto de vista comienza con algo que el hombre hace, en vez de con algo que Dios ha hecho. ¿Entendió?
Todo creyente ha muerto en Cristo. Dios nos pone en esa posición. Cada creyente ha pecado en Adán, Dios también nos pone allí. Dios nos pone en Cristo cuando éste resucitó de los muertos también. Nos junta con Cristo y nos bautiza por su Espíritu en el cuerpo de Cristo. Nosotros no podríamos hacer ninguna de estas cosas. Son todas cosas que Dios hizo a nuestro favor. Descubrimos que son sus regalos al recibir el regalo de la vida eterna. Y en quinto lugar, la interpretación que yo creo que es consistente con lo que Pablo escribe es que el creyente muere al reino del pecado. Fíjese de nuevo en el versículo 21 de Romanos capítulo 5. Dice la Biblia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, morimos al reinar del pecado en Cristo, la cabeza de nuestra nueva raza. La palabra reinar significa poder, control. El reinar del pecado es lo que controla a una persona antes de que se convierta. El reino de la gracia es lo que se apodera de sus vidas una vez que creen en Cristo. Uno se puede imaginar estos dos reinos en la siguiente ilustración. Escuche bien. Supongamos que usted se encuentra en un barco pirata y el capitán es un hombre malvado que lo capturó a usted y otros en una de sus misiones. Él le da órdenes como si usted fuera un animal. Pero de pronto el gobierno de su país manda un barco de la armada que lo ataca y gana el control sobre el barco pirata. Los militares lo dejan en libertad a usted y a los otros cautivos. El oficial a cargo del operativo encadena al pirata malvado y parte rumbo a casa. En el viaje, el capitán le da órdenes a los gritos, le dice qué hacer y qué no hacer a los gritos, amenazándolo. Usted puede obedecer si así lo quiere, pero no tiene que hacerlo ya que no es su capitán. Usted no tiene que seguir más sus órdenes. Pablo escribió en Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Algo permanente le ha sucedido a usted en el pasado. De la misma manera que usted pecó en Adán, la cabeza de la raza humana, también usted ha muerto al pecado en Cristo, en la cruz, como cabeza de la nueva raza, a la cual usted pasó a pertenecer por medio de la fe por gracia. Entonces, decir que usted debe pecar niega la verdad de la gracia. Decir que uno jamás va a pecar niega la necesidad de la gracia. Decir que uno no tiene que pecar es comprender el poder de la gracia. No se olvide lo que le ha sucedido, dice Pablo. El pecado reinaba, pero ahora usted ha muerto al poder del pecado y está bajo el reinado de la gracia. ¿Se ha olvidado lo que le sucedió? Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Se ha olvidado quién es? Pablo aquí ahora formula una segunda pregunta en cuanto a la gracia de Dios. ¿Se ha olvidado quién es? Fíjese en el versículo 2 de Romanos capítulo 6. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se pregunta. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo quienes somos, sigamos viviendo en pecado? Dicho de otra manera, el verdadero creyente no puede seguir viviendo en pecado porque ya no se siente como en casa al hacerlo. El creyente que está creciendo comprende la vileza del pecado y odia el olor, el sentir del pecado. En una publicación que leí, un pastor envió un artículo bastante interesante en cuanto a un problema que una escuela estaba teniendo en el estado de Oregón. Un grupo de chicas comenzaron a utilizar el lápiz labial, cosa normal en jovencitas de esa edad. Luego comenzaron una tradición, besar el espejo del baño de la escuela, dejándolo todo manchado. Finalmente la directora decidió que había que hacer algo y desarrolló un plan y le dijo al portero de la escuela exactamente lo que debía de hacer. Ella luego llamó a las chicas y les explicó que estas marcas de labial en el espejo demandaban de mucho trabajo por parte del portero y que era tiempo perdido. Les demandó que dejaran de hacerlo.
Desde luego que las chicas eso no les preocupó ni un poquito. De hecho, sus rostros mostraban cuán irritadas estaban a causa de esta reunión. En esa ocasión, solo les dijo que quería que supieran cuánto tiempo le demandaba al portero limpiar los espejos. Luego, le pidió al portero que les muestre a las chicas cómo era que los limpiaba. El portero tomó un cepillo con un palo largo, que lo metió en uno de los inodoros y luego fregó los espejos. ¿Sabe qué? Desde ese momento no hubo más marcas de besos con labiales en el espejo. Es fácil olvidar lo que estamos besando y acogiendo en nuestros corazones. Es muy fácil. Alguna vez le dijo a sus hijos: no dejes que el perro te pase la lengua por la cara. No tienes ni idea a dónde ha estado ese animal. ¿No le dijo alguna vez así? Los niños no parecen comprender. Nuestro perro ama estar en la suciedad. A donde haya cosas vomitivas, allí está él. Una vez se soltó y se fue al campo de al lado, el cual está lleno de caballos. Desde luego que ni bien encontró una pila de excremento, se comenzó a revolcar por completo en él. Se estaba divirtiendo nuestro perro. Mi perro tiene problemas. Alguien me preguntó hace unas semanas si las mascotas van al cielo. Yo respondí: estoy seguro que la mía no, ya que va a largar olor increíble allá en el cielo. Es un perro y a los perros les gusta hacer esas cosas, ¿no? El antinomianista vive en pecado, no porque quiera demostrar la gracia de Dios, sino porque ama el pecado y su inmundicia. Él revela en su amor y defensa al pecado que no es un creyente. ¿Se ha olvidado lo que le sucedió? ¿Se ha olvidado quién es? Pero la tercera pregunta está en el versículo 2 y es: ¿se ha olvidado a dónde pertenece? Versículo 2 nuevamente, por favor, lea ahí. Dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eugene Peterson lo parafraseó de la siguiente manera. Escuche: si hemos dejado el país en el cual el pecado es soberano, ¿cómo podemos seguir viviendo en nuestra vieja casa allí? ¿O no se ha dado cuenta que hizo las maletas y se ha ido para siempre? ¡Qué hermosa paráfrasis! Usted ha sido redimido por el Cordero de Dios que sufrió pagar el precio de su pecado. Nosotros pensamos con frecuencia que no vamos a pecar siempre, y cuando recordemos lo que el pecado va a producir en nosotros, y si nos abstenemos de pecar a causa de lo que le produjo a Cristo el pecado, no es solo cuestión de lo que el pecado le va a costar, sino lo que le costó a nuestro Salvador. Esa es la clave allí. El verdadero creyente no va a preguntar: ¿con cuánto pecado puedo sacarla barata? Sino que dirá: oh, ¿cuánto le ha costado mi pecado a mi Salvador? John Piper tuvo este punto de vista al escribir lo siguiente: no debemos darle más de 5 segundos a cualquier impulso o imagen pecaminosa, egoísta, codiciosa o lo que fuera, sin contraatacar violentamente con la mente. A los 2 segundos, clame: ¡sal de mi mente! La verdadera batalla comienza. Es una guerra de mente. El sacar la imagen o impulso de nuestra mente es de necesidad imperiosa. ¿Cómo? Contraataque en su mente con una imagen tan fuerte que la otra imagen no pueda sobrevivir. Por ejemplo, ¿alguna vez usted, en los primeros 5 minutos de tentación, se enfocó en la escena de crucifixión de Cristo? Imagínese esto. Usted acaba de ver a una mujer vestida de una manera que invita a mirar más y fantasear en su mente. Tiene 5 segundos. ¡Sal de mi mente! Ahora, inmediatamente demande que su mente se fije en Cristo, muriendo por usted en la cruz. Use todas sus fuerzas mentales para contemplar su espalda lacerada. 39 latigazos dejaron muy poca piel intacta. Él está tratando de respirar mientras se intenta mover en esa cruz. Cada movimiento para respirar hace que las astillas de madera penetren su carne lacerada. El Señor clama con un dolor intolerable.
Trata de alejar su cuerpo de la madera y astillas penetran sus muñecas, lastimando, tocando un nervio. Él grita con angustia y trata de levantarse un poco con sus piernas para darle alivio a las muñecas. Pero los huesos y nervios en sus pies agujereados crujen los unos con los otros y él clama nuevamente. No hay descanso, no hay alivio alguno. Su garganta está seca de tanto gritar de dolor y de sed. Él pierde el aliento y piensa que se está sofocando y de pronto su cuerpo logra respirar involuntariamente y todas las lastimaduras producen dolor a la vez. En tormento, él inclina su cabeza en sufrimiento, en desesperación solo para que una de las espinas de esa corona penetre en su cráneo. Su gritar es aún mayor, pero cada vez que grita, siente más y más dolor. Esto es lo que John Piper estaba diciendo en cómo tenemos que a veces pensar, no en cuánto me va a afectar el pecado, sino cuánto le afectó a Cristo. Ahora, ya no estoy con ese pensamiento pecaminoso, mi mente está en el Calvario. Pero vayamos a una conclusión. El comprender la gracia no significa que uno va y peca todo lo que quiere. Comprender la gracia significa que no va a querer pecar de nuevo. La bondad de Dios es la que nos motiva al arrepentimiento y la vida santa. Su gracia es maravillosa. Hace poco leí en cuanto a una persona que, para romper el hábito de las malas palabras, comenzó a reunirse con otro joven de su iglesia, con el cual hicieron un plan agresivo para hablar algo que glorifique a Dios. El plan consistía en que cada domingo este joven, que se llamaba Pablo, le daría un reporte a José, el cual contaba cuántas veces había dicho insultos durante la semana, y también tendría que poner $5 en la ofrenda por cada incidente. La primera semana le costó a Pablo unos $100. Si bien las semanas siguientes mejoraron considerablemente, él no estaba alcanzando el éxito que deseaba y estaba dando más de lo que podía. Pasada la cuarta semana, José le dijo a Pablo que iba a cambiar los términos del plan para la semana próxima, pero que no le iba a decir cuáles eran los cambios. Pablo quería saber, pero José solo le decía, confía en mí, te va a costar menos y te va a desafiar más. El próximo domingo, antes de la reunión, Pablo se veía triste, obviamente. Había fallado de nuevo. José le puso la mano en el hombro y le dijo, Pablo, esto va a costarte menos, se llama gracia. En ese momento, José sacó su chequera, puso el nombre de la iglesia como destinataria, lo firmó, pero dejó en blanco el monto. Luego se lo dio a Pablo y le dijo, tu pecado sigue teniendo su precio, pero puedes ir y pagar usando mi cuenta. Solo tienes que escribir la cantidad. Ah, y a propósito, la semana próxima va a haber más gracia. La primera semana de gracia le costó a José unos $55, pero la segunda semana le costó 20. No hubo tercera semana. Pablo quedó tan impactado con la gracia de José que su corazón se rompía al solo pensar que debía usar otro cheque. Fue allí que Pablo logró dejar de lado ese hábito pecaminoso de insultar. No hay nada más poderoso en la vida santa que el maravilloso poder de la gracia. Tal como Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2 dicen, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No olvide lo que le ha sucedido en Cristo. No olvide quién es usted en Cristo. No olvide que usted pertenece a Cristo. Jesucristo, el segundo Adán, el Señor soberano de la gracia redimida, es quien tuvo que pagar
el precio completo por cada uno de nuestros pecados. Así que cada vez que se nos cruce por la mente querer pecar, no pensemos cuánto me va a costar, sino pensemos cuánto le costó a Cristo el hecho de pagar por cada uno de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y no hay nada más poderoso en la vida santa que el maravilloso poder de la gracia de Dios, esa gracia que está disponible para cada uno de nosotros. Ojalá que este concepto de la palabra de Dios nos ayude a vivir cada día más santos, más dependientes de la palabra de Dios, de querer agradar, honrar y glorificar el nombre de nuestro bendito Dios y Salvador, el Señor Jesucristo.